Muy buenas noches. Arranca una nueva temporada aquí en la 8 de Castilla y León y vuelve cita previa después de todo el verano. Volvemos para estar con ustedes y hablarles de salud. Hoy comenzamos hablando de la vuelta al cole. Vamos a hablar de cómo se adaptan los más pequeños en estos primeros días. Lo haremos con un psicólogo, con Luis Ángel Romero. Y además hablaremos también de los piojos, ese gran problema a los que nos enfrentamos muchas veces también a principio de curso. Además también volverá Pilar San Martín, como ya colaboraba con nosotros el año pasado. Y estará también con nosotros Rodrigo Martínez Horcajo para hablar de implantes. No se lo pierdan. El lunes los más pequeños de la casa tuvieron que afrontar esa vuelta al cole. Vamos a ver cómo tienen que adaptarse, si por ejemplo tiene que ser gradual o no. Para hablar de ello está con nosotros Luis Ángel Romero. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Luis Ángel, tú eres psicólogo infantil. Sí. Y yo creo que ya tienes solera, ¿no?, en esto de hablar de la vuelta al cole y de ver cómo hay que tratar a los peques, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años, digamos. Luis Ángel, ¿es cierto que la vuelta al cole ha de ser gradual? Hay que ver un poco los horarios, a qué hay que acostarse, ese tipo de cosillas. Hombre, hay que entender que cada niño es un mundo, ¿no? Es como los adultos, ¿no? Entonces hay niños más flexibles, hay niños más rígidos, pero podríamos decir que en términos generales sí es necesario hacer una vuelta gradual. Hay que entender que los niños parten o vienen de un periodo vacacional de cerca de 3 meses, que tienen menos recursos para afrontar los problemas que los adultos, entonces necesitan volver a coger las rutinas, horarios y demás para no sufrir ese cambio de forma tan brusca y que no se sientan excesivamente nerviosos, irritados, etcétera. Se le decía yo, te decía ya además Luis Ángel, que me estaba costando volver al programa, que me costaba volver a coger la marcha después de un mes. ¿Cómo no les va a costar a los pequeños después de 3 meses, verdad? Evidentemente. ¿En qué hay que ir adaptándoles poco a poco? Es decir, por ejemplo, te comentaba yo en lo que respecta a irse a la cama pronto, igual ir adaptando esos horarios. ¿En qué más tiene que ser gradual? Bueno, en todos los horarios. Ten en cuenta que los niños empiezan madrugando mucho, con lo cual las rutinas solo de despertar, vestirse, lavarse la cara, desayunar, todo es un conjunto de rutinas que van unidas a empezar el colegio, pero después del colegio la rutina viene pues estando sentado en clase, mejorando la atención, la concentración, la vuelta a la rutina a casa, quitarse la ropa del colegio, comer con un horario más o menos estrecho en función de cada uno. Es decir, es un conjunto, cambia realmente todas las rutinas del día. ¿Qué de las tareas? ¿También tienen que ir de forma gradual aumentando o no? Sí, vamos a ver. Siempre que sea gradual es mucho más sencillo. De manera que, por ejemplo, si empiezan poco a poco, es mucho más sencillo para ellos el poder afrontarlos. Los niveles de atención y de concentración no es que se pierdan en vacaciones, pero con el desuso pues cuesta mucho más ponerse a tono, digamos. Si el nivel de tareas, el tiempo de estudio, incluso las actividades extraescolares se van introduciendo poco a poco, tendrán un mejor rendimiento y los niños estarán más satisfechos con su propio trabajo. El otro día escuchaba en un medio nacional que incluso para que se vayan adaptando poco a poco, lo que hay que hacer es continuar haciendo actividades típicas del verano, es decir, ir a la piscina y complementar igual, pues eso, la piscina, jugar con los amigos con las primeras actividades extraescolares. ¿Eso es así o igual es exagerar? Bueno, en principio no siempre se puede por horario. Lo más lógico es que empezar el colegio, pues ahora este año el 10 de septiembre, y empezar las actividades extraescolares pues a la vuelta de 15 días, un mes, de manera que ya han tenido 15 días, un mes para ir habituándose al ritmo escolar. En ese tiempo, desde luego, podemos combinarlo con tiempo de ocio, bien sea piscinas, ya que el tiempo parece que acompaña, ¿verdad? Y otras actividades lúdicas como el parque, la vuelta a retomar los contactos sociales del colegio, etcétera. Por tanto, siempre merece la pena hacerlo con esas actividades de ocio. De todos modos, Luis Ángel, estoy segura que hay gente en casa mirándonos diciendo, qué exagerados. Antes íbamos al colegio, de repente había un montón de horas, de repente todas las actividades extraescolares y no pasaba nada. Y nada pasa, nada pasa. Pero obviamente hay que entender que los niños lo afrontan mejor. No es que vaya a ser un trauma por hacerlo todo de golpe, pero obviamente se encuentran mucho más tranquilos, mucho más serenos, si lo hacemos de forma gradual. Aparte, los padres lo agradecemos también, que los niños tengan ese ritmo más paulatino.
¿Cuándo les cuesta más? ¿Igual en infantil o ya en primaria, más adelante? Yo creo que cuanto más pequeño es el niño, menos recursos tiene, entonces los periodos de adaptación son más complicados para ellos. Digamos que un niño que ya está en segundo ciclo de primaria, pues ya tiene muy metido en su cabeza que todos los años se repite el mismo proceso de la misma forma, con lo cual ese proceso les cuesta algo menos. Les da igual lo que vayan a llorar, que saben que van a acabar yendo al colegio y todos los días. Efectivamente, y además es clave que incluso los niños que lo pasan mal, cuando son muy pequeñitos, que sepan que van a ir. La serenidad en este caso de los padres, que estén convencidos de que lloren o no lloren, van a ir al colegio porque es la mejor forma de afrontar estos miedos, esta especie de angustia entre la separación, el cambio de rutinas. Es bueno para los niños, la mejor forma de habituarse a este nuevo cambio, a este nuevo proceso de adaptación. ¿Qué les podríamos decir a los padres entonces? Porque yo entiendo que estén preocupados, sobre todo cuando son pequeñines, pero en realidad luego el niño a la hora o así, digo yo que se le habrá pasado, se habrá olvidado ya. Hay niños y niños, hay niños que están en una hora, hay niños que pueden tardar algo más. Lo que sí que es evidente que los padres no deben preocuparse. Cuando un niño manifiesta llanto o irritabilidad, simplemente es un indicador de que el proceso de adaptación no ha concluido, pero no en ningún caso es un síntoma de un problema importante. Simplemente tiene que seguir su camino hasta que se habitúe. Pueden pasar una semana, pueden pasar 2 semanas, tampoco va a pasar mucho más tiempo para que el niño, digamos, esté con total normalidad en las primeras etapas del colegio. ¿Pueden ser los propios padres los que trasladen ese nerviosismo a los niños de voy a dejar a mi niño por primera vez con algún desconocido, no estoy del todo seguro, y que el niño un poco se valga de este recurso para echarle un poco de morro? Hombre, yo creo que sí, que en parte, no siempre, hay niños más tranquilos, hay niños más nerviosos, hay padres más tranquilos, hay padres más nerviosos. Lo que sí que es evidente que parece que últimamente los padres estamos como súper protegiendo más a los niños, queremos que no sufran para nada, y en vez de, para que no se angustien, nos angustiamos nosotros, intentando controlar todo, que esté lo mejor posible, y además, y ese proceso de agobio de los propios padres lo transmitimos sin querer a los hijos. Luis Ángel, llega a haber casos incluso en los que los niños hacen ver a sus padres que se encuentran mal, pueden incluso tener vómitos. ¿Ahí ya qué solución tiene? Porque yo creo que se complica un poco la cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver, es cierto que hay niños que en este proceso de adaptación manifiestan algo tan llamativo como los vómitos. Bueno, tampoco es que sea más alarmante en principio. Cuando la sintomatología es nerviosa por este proceso de adaptación, es lógico que los nervios que se focalizan en el estómago tengan una manifestación de vómito. No hay que asustarse, hay que seguir entendiendo que los niños van a ir, quieran o no quieran, al colegio, y desde esa serenidad, explicándoles cómo son las cosas, dándoles un poco más de margen, un poco más de tranquilidad, dándoles un poco más de atención cuando no están en el centro, obviamente lo van a pasar mejor. En caso que estos síntomas se recrudezcan, sean mucho más importantes, que no duerma, que esté muy cansado, que vomite, que tenga rabietas incontroladas, es decir, cuando haya un número importante de estos síntomas y que no podamos hacernos cargos de la situación, para eso está la visita del especialista, ¿verdad? Hablábamos de que ya igual en el segundo ciclo de primaria lo llevan mejor, pero ¿qué hay si se produce un cambio de colegio? Bueno, si hay un cambio de colegio, obviamente la adaptación es más complicada. Es más complicada cuando hay un cambio de ciclo, un cambio de etapa, pues un cambio de colegio pues es aún más complicado. ¿Qué ocurre? Pues nada, es un proceso de adaptación igual, solo que al ser más importante necesita más tiempo, necesita más paciencia, necesitamos pues explicarle dónde está el colegio, visitar el colegio antes de empezar el curso, explicarle, mira, estos van a ser tus compañeros, hemos cambiado de colegio por estos motivos, es decir, ponerle en antecedentes de manera que pueda visualizar previamente cómo va a ser el cambio, y de luego un poco más de manga ancha al principio, ¿no? Yo creo que se nos olvida un poco lo que se sentía, pero ahora que estamos así recordando me acuerdo de simplemente el hecho de que te cambiasen de clase. Eso ya era un mundo, ya no ibas a estar con tus amigos de siempre, sino que tenías que hacerte a gente nueva. Claro. Por otro lado, ¿los más pequeños conviene que vayan a la guardería? ¿Qué efectos positivos puede tener? Vamos a ver, yo entiendo que la guardería, ahora se llaman centros de educaciones infantiles, quizá porque ahora no es una guardería como quizá era hace unos cuantos años. Ahora hay profesionales, hay pedagogos, psicólogos, profesores especialistas en educación infantil, ¿no? Y entonces, a mi forma de entender, creo que es conveniente que vayan a la guardería, al menos desde que ya empiezan a andar, porque facilita la socialización, entran en contacto con las primeras normas grupales, aprenden actividades que no aprenden en casa, como pintar con los dedos, manipular la arcilla, que muchas veces en el salón pues, no, resulta complicado hacerlo en casa, ¿no?
Y luego la adaptación al colegio imagino que también será más sencilla. Es más sencilla, obviamente, ya han pasado por un proceso, ya tienen una experiencia previa, ya saben lo que puede pasar. A la hora de elegir un colegio, bueno, hay que tener en cuenta si es bilingüe, si pilla cerca de casa, si pilla lejos. Y otra de las cosas que yo creo que están un poco en boga ahora es el horario que tiene. ¿Qué hay de los horarios continuos? ¿Cómo pueden afectar según la edad del niño? Vamos a ver, yo entiendo que el horario continuo facilita la vida académica de los niños desde los más pequeños. Hay que entender que los más pequeños es cierto que sí que hay que respetar siempre los tiempos de dormir, los tiempos de descanso, de manera que un niño con 3 años que se enfrenta a ir prontito a las 9 de la mañana al colegio y sale a las 2, obviamente sale cansado, pero ha aprendido y ha aprovechado el tiempo suficiente. Después de comer tiene tiempo de siesta, sin caso que se lo eche, o tiempo de reposo, tiempo de parque. En ese sentido yo creo que da más tiempo a que tengan tiempo para jugar, que es un poco uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Que les tenemos continuamente de actividad en actividad. Eso en cuanto a los más pequeños. En cuanto a los grandes, que siempre se quejan de falta de tiempo para hacer las tareas y el estudio, pues con más motivo, ¿no? Luis Ángel, muchísimas gracias, nos quedamos en tiempo, pero yo creo que esos consejos le van a venir bien a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos nosotros con la vuelta al cole porque vamos a ofrecerles un reportaje sobre piojos y acto seguido nos vamos hasta Madrid, a la Clínica Implante, para hablar con Rodrigo Martínez Orcajo. Esta semana los escolares han vuelto al colegio y coincidiendo con este momento hay que estar especialmente atentos al contagio de piojos. Poco o nada se puede hacer para evitar que surjan, pero sí es importante reaccionar para eliminarlos y evitar el contagio al resto de la clase. En cuanto vean algún caso, sin asustar ni nada, porque no es algo de asustar, comunicarlo para que se les observe a todos los niños de la clase y se determine cuál es el que tiene piojos y se trate, y ya está, no tiene más. Y a los padres, pues ahora en esta época, pues intentar que observen la cabeza de los niños, el movimiento, las manifestaciones del niño, si ves que si pica el cuero cabelludo, y si ven alguna liendra, algún huevo o algún piojo, que también se puede ver, entonces pues que vayan a la farmacia o se pasen por el centro médico y le pongamos tratamiento. Al menos 1 de cada 5 niños se infesta de piojos durante el curso escolar. La incidencia mayor se produce entre los 3 y los 11 años debido a los hábitos de juego y son las niñas las más susceptibles por la largura del cabello. Si el niño ves que se rasca, si tiene molestias en el cuero cabelludo, entonces observas que hay unos puntos blancos, unas veces parecen caspa, otras veces no, y a partir de ahí ya tienes que observar y ver el piojo. Cuando se ve el primer piojo o la primera liendre, que es el huevo que pone el parásito, es cuando hay que empezar a actuar. En caso de contagio es importante no discriminar ni aislar al niño y comunicar la infestación lo antes posible. Lo primero que habría que hacer es utilizar una liendrera o un peine pequeñito para poco a poco separar las liendres, ¿no? O sea, que son los huevos que se quedan pegados con un cemento al pelo. Poco a poco se va separando y luego se da un tratamiento que hay de varios tipos, unos son físicos, otros son químicos, y con este tratamiento conseguimos que desaparezcan. Y luego hay que avisar, por supuesto, al colegio para que lo digan a los demás, porque lo que es importante es que se conozca, para que se pueda tratar. La pediculosis es un trastorno muy común que no debe ocultarse, sino tratar rápidamente para evitar que los piojos se difundan. Y por raro que parezca, extremar la higiene tampoco evita el contagio. Pese a lo que se piensa, la higiene en el cuero cabelludo, con mayor higiene, aumenta el número de piojos, ¿no? Digamos, porque se adhieren mejor las liendres, ¿no? Los expertos aconsejan mantener la calma y acudir a la farmacia para adquirir loción, champú y liendrera, seguir al pie de la letra las instrucciones y que toda la familia y la clase se trate también. Lo más importante de las infestaciones de piojos son las liendres, son los huevos. Esas son las formas de resistencia que pueden durar bastantes meses. Y poco a poco
se van eclosionando y van originando los piojos, que no saltan como hay gente que piensa que saltan, que son como pulgas, no, van de pelo a pelo, y entonces el contacto de las cabezas cuando juegan los niños es cuando van pasando de uno a otro. Cuando se reúnen, se juntan los niños, cuando empieza el colegio, entonces es cuando aumenta la población. Entonces hay un pico muy grande pero bueno, cuando se van tratando van bajando y bueno, se estabiliza la población, que bueno, que es el piojo no tiene su fuente de vida, es la alimentación en el cuero cabelludo. Entonces, separado de la cabeza del niño o del adulto, que también puede vivir en algún caso en adultos, viven 1 o 2 días. La pediculosis no es un problema grave, se trata en unos minutos y los piojos fuera del cuero cabelludo apenas duran un par de días. Observar la cabeza del niño mechón a mechón y acudir a la farmacia o al médico son los mejores consejos para enfrentarnos al contagio de piojos. Continúa el programa, pero esta vez lo hacemos desde Madrid. Estamos en la clínica con Rodrigo Martínez Orcajo. Muy buenas. Buenos días, Carmen. Rodrigo, siempre decimos que venimos aquí a Madrid a verte muchas veces, pero hay que recordar que también estáis en Burgos. Sí, efectivamente. Que por eso además de eso nos conocemos. Efectivamente. Lo que pasa es que estamos la mitad de la semana aquí, la mitad allí, y bueno, pues hoy lo siento, pero os ha tocado. Bueno, nosotros encantados de venir aquí también a Madrid. Yo también, que vengáis. Rodrigo, hoy te quería hacer la primera entrevista, te quería hacer esta entrevista sobre implantes cigomáticos. Ya hemos hablado más programas de ello, pero yo creo que cada vez está más en alza y creo que es importante que la gente le llegue a casa qué es lo que es y un poco en qué consiste. Es una de las técnicas que más ha revolucionado el mundo de la implantología, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Es una técnica diseñada desde el inicio prácticamente de la implantología y consiste en unos dispositivos similares a los implantes dentales convencionales que van a permitir tratar a pacientes con una gran reabsorción ósea. Son pacientes desechados por el 90% de las consultas, dado a que no tienen hueso en el maxilar, pero sí que lo tienen en la zona adyacente al ojo, que es el hueso del pómulo, y estos dispositivos permiten anclarse en esta zona y restaurar toda la función y toda la estética del paciente tras horas, ¿no? Es una cirugía bastante complicada, ¿verdad? No, es una cirugía que necesita ser conocida la técnica más que compleja para cara al paciente, etcétera, etcétera. Es una técnica sencilla en realidad, porque consiste en colocar un implante como si fuera un implante convencional, solo que en el pómulo. La diferencia fundamental es que nos va a ahorrar los injertos de cadera, que ya hemos hablado en múltiples programas, que era el tratamiento que hacíamos anteriormente. Antes sacábamos la cadera, cogíamos la cresta ilíaca y sacamos una lámina de hueso. Con esa lámina se troceaba y se regeneraba todo el maxilar. El principal problema que tiene es que ese tejido a veces no era capaz de cicatrizar. Si no cicatrizaba, ese hueso se exponía, se infectaba y estaba perdido, ¿no? La principal ventaja del implante cigomático es que va a permitir anclarse en la zona del pómulo y va a permitir realizar el procedimiento de carga inmediata, que ya hablaremos en más programas, y que permitirá la instauración de unos dientes provisionales en el mismo acto quirúrgico. Es decir, los implantes cigomáticos son la solución para un porcentaje igual de pacientes que antes no tenía otro tipo de... Claro, son la solución para el 100% prácticamente de pacientes que son desechados por el resto de consultas. Entonces, bueno, el hecho de incorporar los implantes cigomáticos a nuestra consulta, pues implica que estamos dentro de unas de las 3 consultas en España que más implantes cigomáticos colocan. ¿Por qué esos pacientes no pueden optar a otro tipo de implantes como la cirugía guiada por ordenador o otro tipo de técnicas que hemos conocido también en otros programas? Bueno, los implantes cigomáticos se pueden realizar con la técnica de cirugía guiada por ordenador también. Yo nunca acabo de aprender en este programa, ¿eh? Sí, también se pueden instaurar, pero bueno, todavía no lo hemos sacado al mercado. Porque bueno, pues hay que trabajarlo, ¿verdad? No, convertía la técnica demasiado sencilla y tenemos pues la preocupación que con poca formación se coloquen y pueda haber accidentes importantes. Entonces hemos decidido todavía no sacarla al mercado.
Entonces, ¿qué tipo de pacientes son los que tienen que recurrir a los implantes cigomáticos? Los pacientes son aquellos que han perdido ya los dientes desde hace mucho tiempo, que han llevado mucho tiempo una dentadura de quitar y poner y hoy por hoy no tienen prácticamente maxilar. Cada vez que se quitan su dentadura se les hunde la nariz, se les tiene todo el maxilar atrofiado, ¿no? Incluso este tipo de implantes se utiliza para grandes accidentes o para tumoraciones. Es decir, el implante cigomático, en el caso de una ausencia completa de un maxilar, permite restaurarlo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que con esta incorporación de este sistema vamos a hacer una gran labor social dentro de Burgos. ¿Es una solución definitiva? Sí, en realidad el implante se integra al hueso y es un proceso de soldadura. Ese implante es muy difícil que con el paso del tiempo llegue a aflojarse o llegue a tener problemas. Yo supongo que lo que le puede preocupar a mucha gente en casa es el hecho de que no vayan a poder comer de todo, que tengan algún tipo de problema o que incluso a la hora de hablar, porque es verdad que cuando les ponen igual pues la dentadura postiza, cosas así, parecen personas diferentes porque ya no hablan igual. ¿Pasa lo mismo con los implantes cigomáticos? La principal ventaja es que van a ser unos dientes fijos, sin paladar. Por lo tanto, al paciente le va a permitir hablar y masticar de una manera estable y de una manera mucho más cómoda. No obstante, siempre que cambiamos la estructura facial, los pacientes resienten y bueno, algunos mandamos al logopeda, pero vamos, son los menos posibles y la función, la forma de hablar se recupera prácticamente en meses, ¿no? O sea, que se puede decir que con el tiempo vuelven a ser los que eran, vuelven a recuperar su estructura facial y vuelven a hablar y a comer como cuando tenían 15 años. Prácticamente, porque son pacientes que han llevado una dentadura de quitar y poner así de grande y que se les salía cada vez que iban a tomar un vaso de agua, se les caía en el vaso, ¿no? Luego además supongo, Rodrigo, que bueno, hemos conocido casos, de hecho, aquí en Implante, de gente que una vez se ha puesto los implantes cigomáticos ha reconocido que le ha cambiado la vida, que incluso ha llegado a estar en depresión. ¿Cómo se siente uno cuando...? Se siente que estamos haciendo una actividad social importante, entonces lo hacemos con ese sentido. Nosotros no miramos ni la economía de cara al paciente, de hecho ni vamos a subir ni nada, y lo que buscamos es pues que realmente los implantes permitan aumentar la calidad de vida de los españoles y en concreto de los burgaleses, ¿no? Por eso estamos en Burgos. Charo, por ejemplo, es una de las personas con las que estuvimos en la pasada temporada. Se puso implantes en, no sé si a la zona de arriba o de abajo, y ahora creo que ha vuelto. O sea, la experiencia ha sido lo suficientemente buena como para ponerse a otra parte también con cigomáticos. Charo se puso toda la parte de arriba con cigomáticos. Ten en cuenta que los cigomas son sobre todo para el maxilar superior, no para la mandíbula. Ajá. O sea, que el resultado ha sido suficientemente bueno. De hecho, sigue en contacto con nosotros y está encantada. Sí, la verdad es que es una mujer encantadora, pero vamos, Charo no es de los casos más difíciles que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho casi ausencias de todo el maxilar por un doble injerto de cadera fracasado y cosas así. Entonces, bueno, pues Charo fue un caso favorable y afortunadamente pues ahí está, tiene sus dientes y la mujer está encantada. ¿Requieren más cuidados que otro tipo de implantes? No. En realidad son implantes convencionales, solo que en lugar de estar instaurados en el maxilar están en el pómulo. Rodrigo, todo este tipo de técnicas son más o menos costosas y entendemos que los pacientes tienen que hacer una inversión. Ahora en tiempos de crisis, no sé cómo reacciona la gente, cómo lo vais a afrontar. No, en tiempos de crisis lo que hay que hacer es trabajar mucho y ganar poquito. Es decir, lo que buscamos es pues una atención al paciente desde arriba hasta abajo y no buscamos excesivamente para nada la economía, sino lo que queremos es trabajar con implantes de alta calidad a un precio mediano o un poquitín por debajo de la media y fuera. Lo importante es no descuidar nuestra salud bucodental, ¿verdad? Aunque haya que hacer un esfuerzo porque a la larga merece la pena. Efectivamente, el principal problema y por qué estos pacientes llegan a tenerse que colocar implantes cigomáticos es porque antes no han tomado la decisión de colocarse implantes normales, ¿no? Pues Rodrigo, muchísimas gracias una vez más. Las gracias os las tengo que dar yo a vosotros porque estoy agradecidísima al programa, las entrevistas son fenomenales y lo que necesitéis, esta es vuestra casa. Nosotros encantados de que colabores una temporada más y nos seguiremos viendo. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. Ahora enseguida continúa la cita previa, 10 segundos y volvemos con Pilar San Martín.
Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Vuelve un año más Cita Previa y continuamos también con la sección del año pasado, con la sección de Pilar San Martín. Muy buenas. Hola, buenas Carmen, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal el verano? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Trabajando mucho? Que no falte. Pilar, el año pasado contestabas a las preguntas de nuestros espectadores, yo creo que cada año te lo ponen más difícil. Les vamos a recordar brevemente dónde tienen que dirigirse si quieren que les contestes a las preguntas. Sería citaprevia@rtvcyl.es. Y mandarán preguntas como la siguiente. ¿Qué tipo de pescado hay que evitar si se tiene el colesterol alto? Bueno, realmente el pescado es muy bueno y no es perjudicial si se tiene el colesterol alto. Es más beneficioso el pescado azul que el pescado blanco, pero lo que puede ser más perjudicial es la forma de cocinarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cocinarlo, no hacerlo rebozado o con mucho aceite, con muchas grasas que pueden aumentar pues, el colesterol, pero no el pescado en sí, sino más bien la forma de cocinarlo. Mejor hacerlos a la plancha, cocidos, asados, pero siempre pues, con hierbas o con aceite, con vinagre, pero sin mucho condimento que aporte mucha caloría. Así que la buena noticia es que en realidad pueden tomar cualquier tipo de pescado. Sí, ¿no? eso sí. Vale. La siguiente pregunta sería ¿qué riesgo hay si se obstruye el lagrimal y qué solución puede tener? Bueno, el lagrimal es un conducto que une el ojo del ojo hasta la nariz. Entonces, cuando ese conducto es normal y está destaponado, no hay ningún problema de obstrucción, pues las lágrimas fluyen tranquilamente, el ojo se hidrata bien, pero cuando eso se obstruye, pues el problema es que el ojo llora y no acaba de drenar bien la lágrima, y eso puede producir también a la larga infecciones o problemas de irritaciones en el párpado, infecciones en toda esta zona, una dacriocistitis, que sería una infección ya importante que necesitaría un tratamiento con antibiótico, o bien un drenaje con un catéter, un pequeño palito, un pequeño catéter, meterlo para desobstruirlo, o bien a veces por láser o intervención quirúrgica según cómo sea la gravedad del tema. ¿Es muy común la obstrucción por...? En los pequeñitos, en los lactantes, es bastante común, pero a lo largo del primer año de vida se abre solo. La siguiente pregunta, Pilar, es ¿por qué se evitan las operaciones de anginas? Mientras que hace unos años prácticamente operaban a todo el mundo. Hace como 40 años se operaba a todo el mundo de anginas. Tampoco estaban tan desarrollados los antibióticos como lo están hoy en día. Entonces, ¿qué pasaba cuando se tenían anginas? Que había más complicaciones, más problemas de enfermedades reumáticas o fiebres reumáticas, o bien podía haber problemas también de glomerulonefritis a nivel de riñón y otras complicaciones graves. Después de empezar con los antibióticos y el buen resultado que dan los tratamientos con ellos, pues no hace falta operar tantas anginas como antes. Entonces siempre intentamos ser un poco más cautos, esperar un poco más de tiempo y, a no ser que den problemas graves, pues como obstrucciones al aire, al paso del aire, que puedan producir pues, síndromes de obstrucción del sueño o problemas respiratorios graves, o en niños algunas infecciones muy importantes que realmente pues les están produciendo una disminución del desarrollo, del crecimiento, a no ser que sean por problemas graves o muchas infecciones a lo largo del año, se intenta no operarlos. Y la última pregunta, Pilar, ya creo que además esta semana la más complicada, ¿en qué consiste la hibernación de un cuerpo? Bueno, la hibernación se basa en las técnicas de los osos o de los animales que hibernan. Consistiría en una técnica para bajar todo el metabolismo basal del cuerpo, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia muscular, todo, dejarlo a la mínima para que el cuerpo gaste poco y así alargar un poco en el tiempo, o bien pues la espera para poner un tratamiento, cuando se está esperando, pues por ejemplo en procesos de ictus o problemas cardíacos, esperar un poco a que otra parte del cuerpo se recupere y ganar tiempo así, o esperar un tratamiento cuando se recupere esa parte del cuerpo, o incluso tener al cuerpo con el mínimo gasto
para ganar tiempo también en el efecto de los tratamientos que estamos poniendo. Es una técnica también que se está ensayando pues para hacer viajes al espacio para los astronautas. O sea que es muy novedosa, ¿verdad? Es muy novedosa, es muy novedosa. Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias en este primer programa. La semana que viene volveremos a estar juntos y muchas gracias además por acogernos aquí en vuestra clínica, en la Clínica Nueva Vida. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Les espero la semana que viene, será el próximo jueves en un nuevo programa de Cita Previa.